en Primera de Romanos, en Romanos 1, 16 y 17. Amén. Estoy muy contento, amén, de poder hoy hacer una apertura y así como estoy de contento, estoy nervioso, amén, así que téngame paciencia. Amén, ¿encontraron? ¿Abrieron sus Biblias? Amén. Dice así la palabra de Dios, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Amén. Tome sus asientos, amén. En el versículo 17 dice: como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Son las palabras del profeta Habacuc, en Habacuc 2:4. Y el versículo completo dice así: he aquí que cuya alma no esté recta, que no es recta, se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Y dice: he aquí que cuya alma no es recta, se enorgullece. Todo hombre, el corazón del hombre, de todo ser humano, es orgulloso. Dice la Escritura que engañoso es el corazón del hombre, amén. Todo de alguna manera no quiere someterse a Dios en la gracia que Dios nos da. Queremos de alguna forma alcanzar o hacer algo para alcanzar nuestra salvación. Pero en el mismo versículo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio de Dios revela la justicia que proviene de Dios, la cual es Jesucristo, quien justifica al pecador y lo hace justo delante de Dios mediante la fe. La palabra esta que dice se revela por fe y para fe es que es a través de la fe que Dios nos justifica, y por fe y para fe es que vivimos por fe. En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora la frase primeramente al judío, también al griego, no implica que el judío tiene prioridad, sino que fue revelado primeramente hacia los judíos el Evangelio. Dios escoge a un pueblo entre las naciones y se revela a él. Nuestro Señor Jesucristo nace en el seno de este pueblo. Los profetas hablan Dios habla a través de los profetas, diciendo que va a venir este Mesías, este Jesús. Y Pablo, en esta carta, Pablo muchas veces predicó en las sinagogas a todos los judíos, pero en Hechos 13, si me puede acompañar, Hechos 13, 44, amén. Hechos 13, 44 dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces estos versículos hablan que primeramente era necesario predicarle a los judíos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene a esta nación a donde Dios se había revelado. Vemos como cuando nuestro Señor Jesucristo es glorificado y asciende al cielo,
y él hace la promesa del Espíritu Santo, viene a un grupo importante de judíos en el aposento alto, y Pablo también sale a predicar a estos judíos, predicaba en la sinagoga, pero no hallaba cabida el Evangelio en ellos. Entonces, como leímos recién, se vuelve a los judíos, se vuelve a nosotros, se abre el Evangelio para nosotros. Y hoy en día el Evangelio está en igualdad de condiciones tanto para nosotros como para los judíos, amén. Y esta condición es que tienen la necesidad de un Salvador. Al hablar de judíos y de griegos está hablando de dos culturas, la cultura que es la de creer en Dios y la mala interpretación que tuvieron los judíos del Evangelio y de la cultura griega, de no saber nada de Dios y afianzarse en sus propias mentes, en su propia filosofía. Pero el apóstol también dice que porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es mediante algo tan sencillo como creer que todos pueden alcanzar salvación. Creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Vemos la sabiduría de Dios que a través de algo tan sencillo como creer, porque usted no tiene que ser ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco, para que Dios se revele en su vida, porque dice que simplemente con creer. Ni siquiera tiene que hacer grandes peregrinaciones, sino simplemente creer. Ni siquiera aquella persona que está enferma lo condiciona para esto tan sencillo que es creer. Vemos la sabiduría de Dios que con algo tan sencillo que todo el mundo puede alcanzar salvación, con esto tan sencillo que es creer y tener fe, porque las dos cosas van acompañadas. Amén. Y dice que en el versículo, al principio dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Dice el apóstol. ¿Cuántas veces se habrán burlado de Pablo cuando les hablaba del hombre, de este Salvador judío, hijo de un carpintero, desconocido, crucificado y resucitado, y que salió del sepulcro para convertirse en el juez de toda la humanidad? Podríamos hacernos la pregunta si también nosotros nos avergonzamos, ¿no es cierto? El apóstol dice que no se avergonzaba. Y por ahí la pregunta es saber si nosotros nos avergonzábamos, si éramos tan creyentes, tan fieles como para publicar el Evangelio. Tenemos a veces compañeros de trabajo, gente que están por encima nuestro, quizás abogados, ingenieros, que por ahí nos sentimos disminuidos ante los títulos de la persona, ¿no es cierto? Pero saber que todo el mundo puede alcanzar la salvación a través de la fe, y no importa la condición de la persona. También podía ver de lejos lo que era la sana doctrina, porque recuerdo que en otro momento de mi vida participábamos en campañas donde lo que hacíamos es ir casa por casa, ofrecíamos un papelito donde tenía ciertos ítems de anotar de algunas necesidades, como de salud o de dinero, algún problema con algún vicio, las drogas, los hijos. Y tenía muchos ítems estos papelitos, ¿no? Y había otro aparte que si no entraba ahí tu necesidad, vos podías poner ahí específicamente por tu necesidad, y ofrecíamos esos papelitos y le decíamos a la persona que íbamos a estar orando por ellos, y después volvíamos y bueno, queríamos entablar una relación con la persona. Pero no era el Evangelio, era métodos, así como para atraer gente a la iglesia, métodos quizás para sacar dinero, ¿no?
pero lejos estaba del Evangelio. Lejos estaba de lo que hacía Pablo y los apóstoles, que no fueron ellos a buscar un bienestar para las personas, sino fueron a publicar que Dios en su amor y en su misericordia había enviado a su Hijo a morir por nosotros, pecadores, y no importara nuestra condición. Incluso Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, él después dirá que él primeramente era culpable de todo esto. Hermanos, que podamos reflexionar sobre estos versículos y que podamos ver que la salvación está para todos aquellos que con algo tan sencillo como creer y que podamos publicar, que Dios pueda usarnos a nosotros, que seamos herramientas para hablar por sobre todas las cosas del Evangelio. No por ahí tenemos la costumbre de acercarnos y decir, bueno, Dios puede restaurar tu familia, Dios te puede sacar, ayudar con tus hijos, con un vicio o sacarte de una enfermedad. No estoy diciendo que no lo pueda hacer, lo que estoy diciendo es que primeramente es el Evangelio, que es lo que nos va a dar vida eterna, que es lo que hicieron los apóstoles, es lo que habla la Biblia, es del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre,